de presentar en esta conferencia al doctor Juan Mayorga Zambrano. Mi nombre es Antonio Chon, soy profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. El título de esta conferencia es Compact Embeddings of P-Solid-like Cones of Nuclear Operators. El doctor Juan Mayorga Zambrano trabaja en el área de investigación de modelamiento matemático, análisis funcional, ecuaciones diferenciales parciales no lineales, física matemática, matemática y educación. Él es matemático de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, summa cum laude y mejor graduado 2001, doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Modelación Matemática, Universidad de Chile 2006, postdoctorado tiene en el Instituto de Matemática y Física, Universidad de Talca, Chile 2006-2007, realizó un postdoctorado en el Departamento de Matemáticas, Technion, Israel 2007-2008, es investigador de la Instituto de Matemáticas de la Universidad de Viena, Austria, en el 2001-2002, coordinador del programa de maestría en Enseñanza de la Matemática, ESPE Ecuador 2010-2012, profesor investigador, Universidad Tecnológica de Israel, Ecuador 2012-2013, director del Departamento de Investigación y Posgrados, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2013-2015, profesor titular, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental de Achay, Ecuador, desde el 2015 hasta la actualidad. Miembro del Comité Científico Editorial de la revista Técnica Científica de Posgrado, ESPE Ecuador, desde el 2010 hasta la actualidad. En la revista también de Emprendedorismo y Estrategia Organizacional, ESPE Ecuador, desde el 2011, y autor de 18 publicaciones científicas. Entonces le doy el paso al doctor. Muchas gracias, Antonio. Creo que la única cosa que faltaba decir ahí es que también les colaboro como en la revista que ustedes tienen en el SPOL y con mucho gusto. Chévere, vamos a empezar. Entonces les voy a compartir la pantalla. Sencillito. Por favor, ¿me pueden confirmar que se está viendo bien pantalla completa? Sí. Entonces vamos a empezar. Bien, nos vamos a divertir un poquito, ¿no es cierto? Hablando de cosas de análisis, análisis funcional de alguna manera vinculado a la mecánica cuántica. Ese va a ser el contexto. De hecho, la presentación va a tratar de guiar especialmente, ¿no es cierto?, a los espectadores que son estudiantes, ¿no es cierto? Está preparado en ese sentido, siempre trato de hacerlo así. Y ellos se van a dar cuenta que los ingredientes que aparecen de alguna manera en este pastel, ¿no es cierto?, que resultó transformarse en un paper que ya está sometido a una revista Scopus Quartil 2, los ingredientes, como digo, son de pregrado. Por supuesto, esto quiere decir que en el trabajo los estudiantes tuvieron que también, ¿no es cierto?, estudiar mucho más, pero eso es algo totalmente normal en carreras científicas como matemática, física, química. Ok, entonces, ese es el contexto, como digo, les voy llevando poquito a poquito. Los resultados, ¿no es cierto?, fueron principalmente trabajados, ¿no es cierto?, en la tesis de José Castillo, uno de mis tesistas. Él está en este momento haciendo ya su maestría, doctorado en Hungría, con beca de Hungría. Y el paper, ¿no es cierto?, tuvo también la colaboración de Juan Sebastián Burbano, ¿no es cierto?, otro de nuestros graduados de Yacha. Él está, en cambio, en este momento haciendo, ¿no es cierto?, su maestría con una beca Erasmus en Italia, ¿no es cierto? Y bueno, luego tendrá que moverse hacia España. Entonces, me comentaba, ¿no es cierto?, Edimar, que están prontos también en SPOL a graduar a los primeros chicos, ¿no es cierto?, de matemáticas. Mis felicitaciones para el SPOL, ¿no es cierto?, y a los chicos, animarles a que no se queden ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, no puede tener interés en la industria, de tratar de trabajar rápidamente, pero realmente, ¿no es cierto?, siempre el llamado de los profesores es tratar de prepararte más, ¿no es cierto?, por lo menos en el peor de los casos una maestría de investigación, y el ideal, ¿no es cierto?, un doctorado y en el exterior. Una cosa más en este contexto, habíamos comentado un poquito antes de entrar ya en la transmisión con Antonio, con Elimar, y
en algún momento dado decían que los chicos de Yachay que se están yendo al exterior es porque están aprovechando becas del Estado ecuatoriano. Y sería fabuloso tener ese tipo de situación, de que el Estado sea quien, ¿no es cierto?, les patrocina, pero no es cierto. Nuestros chicos están en el exterior, absolutamente todos con becas que se consiguieron, ¿no es cierto?, de universidades en el exterior o de estados, como el caso de Josué, justamente de Hungría, ¿no es cierto? Ok, chévere. Entonces, vamos a dar un contexto, ¿no es cierto? Um, Cuando uno, ¿no es cierto?, se mete un poquito en este ámbito del diseño de los dispositivos semiconductores, entonces, quienes mandan, ¿no es cierto?, quienes tienen el control de los procesos, últimamente los que hacen funcionar las cosas, son los amigos ingenieros. Entonces, el desarrollo justamente de estos dispositivos, ¿no es cierto?, tiene cierto tipo de consideraciones tecnológicas y hay restricciones, evidentemente, en costos. Uno no puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto?, porque todo tiene un costo. Y, ¿no es cierto?, lo que se busca es mejorar el rendimiento operacional de los dispositivos, se busca cada vez, ¿no es cierto?, miniaturizar, es decir, hacer más chiquititas estos dispositivos y últimamente, ¿no es cierto?, en esta onda, ¿no es cierto?, de la economía ecológica, ¿no es cierto?, también se busca que haya una eficiencia de energía, es decir, que se tenga más productividad, ¿no es cierto?, con menor energía. Pero claro, los amigos ingenieros no necesariamente tienen todas las herramientas que son necesarias, así que tienen que pedir ayuda a físicos, ¿no es cierto?, y matemáticos. Durante bastante tiempo, el diseño de estos dispositivos semiconductores utilizó como caballito de batalla, ¿no es cierto?, una herramienta de tipo asintótico, ¿no es cierto?, que se llama mecánica semiclásica. No es más que pensar que la constante de Planck, ¿no es cierto?, que está ahí marcada, ¿no es cierto?, en la presentación está H, deja de ser constante y se le permite que se vaya a cero. Entonces, en el momento en que se hace esto, ¿no es cierto?, comienzan a recuperarse cierto tipo de informaciones, ¿no es cierto?, que provienen del estudio de herramientas matemáticas de la mecánica clásica. Entonces, eso, a grosso modo, utilizar herramientas de mecánica clásica para recuperar información de mecánica cuántica mediante este paso al límite, ¿no es cierto?, de la constante de Planck. Entonces, durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, estas cosas funcionaron bastante bien, ¿no es cierto? De hecho, ha habido una evolución en todas las cosas que usamos y que tienen semiconductores, es decir, prácticamente todo hoy en día de las cosas electrónicas. Pero ya en los últimos 15, 20 años, este proceso de miniaturización se volvió tan intenso que estas distancias, ¿no es cierto?, que existen básicamente entre las herramientas, entre los dispositivos más chiquititos al interior, ¿no es cierto?, que son los transistores, ya nos comienzan a presentar, ¿no es cierto?, dificultades de tipo cuántico. ¿A qué me refiero? La idea de que algo está cuantizado es porque es tan chiquitito, ¿no es cierto?, donde la constante de Planck ya no es irrelevante, ¿no es cierto?, y comienza a fallar, ¿no es cierto?, esta herramienta llamada mecánica semiclásica. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, tratemos de utilizar modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que sean, entre comillas, puros desde el punto de vista cuántico. Es decir, que no apelen a tratar de pasar al límite para, ¿no es cierto?, ayudarse a la mecánica clásica. Y tiene, como en cualquier cosa, sus pros y sus contras. Uno de los pros es que, claro, ya no estoy dependiendo de procesos de paso al límite, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, quien ha estudiado un poquito de mecánica cuántica sabe que se pierde, ¿no es cierto?, esta característica determinística de la mecánica clásica, estoy hablando desde el punto de vista del modelamiento, y se adquiere, ¿no es cierto?, una característica probabilística como es el contexto de la mecánica cuántica. ¿Ok? De todas maneras, ¿no es cierto?, ese es uno de los caminos que se están siguiendo, ¿no es cierto? Y, bueno, también ahí cabría hablar, ¿no es cierto?, sobre el costo de cálculos numéricos, en fin. En todo caso, ¿no es cierto?, yo les voy a llevar ahora, ¿no es cierto?, por otra ruta, ¿no es cierto?, la idea es acercarles a lo que se hizo, porque caso contrario, ¿no es cierto?, es hablar de los resultados matemáticos sin tanta sabor que es las aplicaciones. Y parte de la matemática es esto, ¿no? Hay gente que hace matemática pura y está muy bien, pero más allá de matemática pura y matemática aplicada, lo importante es que sea buena matemática, que sea de calidad. Ok,
Cuando se habla de los quantum pictures, de lo que se está hablando, ¿no es cierto?, es desde los puntos de vista con los cuales se analizan sistemas cuánticos. Entonces, los dos originales, ¿no es cierto?, uno de 1925, el otro de 1926, son los originales. Entonces, el punto de vista de Heisenberg, de la mecánica cuántica, en su formulación, tiene que ver justamente con operadores, como lo que nosotros vamos a presentar más adelante. Y, ¿no es cierto?, hay dos tipos de operadores. Unos operadores que son súper chéveres, ¿no es cierto?, son operadores compactos, de traza, tienen autoadjuntos, algunos son positivos, o sea, muy bonitos, se parecen a una matriz, pero con infinitas filas, infinitas columnas. Ya estos, ¿no es cierto?, son los que representan los estados de un sistema cuántico. Hay otros operadores que no son tan simpáticos, pero tienen algunas propiedades, siguen siendo autoadjuntos, no son acotados, pero son autoadjuntos, etcétera, que en cambio representan, ¿no es cierto?, las magnitudes físicas, como por ejemplo el operador de Schrödinger, ¿no es cierto?, que representa esencialmente una combinación de la energía cinética y la energía potencial. ¿Ok? Desde el otro punto de vista, ¿no es cierto?, de Schrödinger, en cambio, se apela justamente a la ecuación que lleva su nombre. Entonces ahí, ¿no es cierto?, uno deja de ver un tanto los operadores y se concentra más desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales parciales. Ok, un poquito más avanzado en el tiempo, Dirac, ¿no es cierto?, bueno, ya había demostrado que son equivalentes estos dos puntos de vista, pero él, de alguna manera, aportó en el hecho de que se puede modelar cosas, y de hecho se gana a veces bastante, cuando se permite que tanto los operadores como, ¿no es cierto?, las funciones de onda que intervienen en la ecuación de Schrödinger, de alguna manera dependan del tiempo. Y entonces se permite, ¿no es cierto?, ese tipo de modelado. Ok, las tres presentaciones son equivalentes y la nuestra, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a hacer va a estar de alguna manera más enmarcado en el punto de vista de Heisenberg. Ok, entonces en ese contexto, como yo les decía, los operadores son bien chéveres, ¿no es cierto?, son operadores de tasa. ¿Eso qué quiere decir? Que como son autoadjuntos, ¿no es cierto?, y son compactos, tienen, ¿no es cierto?, una sucesión de valores propios, ¿no es cierto?, que converge hacia cero, y o es finita, o una cantidad finita, o converge hacia cero, pero en cualquier caso, cuando uno suma los valores absolutos de estos valores propios, me da un número que es finito. Entonces, lo que estoy sumando, ¿no es cierto?, a grosso modo son los valores de la diagonal, ¿no es cierto?, de la versión diagonalizada de una matriz. Ese es el análogo, y por eso se les llama operadores de clase. Recordarán los chicos, ¿no es cierto?, de sus estudios de pregrado, ¿no es cierto?, que la clase se puede calcular justamente como la suma de los valores propios. Acá hay un espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio de la ingeniería, ¿no es cierto?, en el que se modela un montón de cosas. Y es interesante porque, claro, cuando uno era estudiante, ¿no es cierto?, casi nunca le contaban para qué diablos sirve el espacio L2. Claro, uno le enseña chévere y le pone ganas y todo lo demás, pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Con el espacio L2, ¿no es cierto?, realmente puedes entender un poquito de mecánica cuántica, o los electrónicos les llaman también el espacio de las señales de energía finita, etcétera. Entonces, bueno, se le pone un poquito de ajicito, ¿no es cierto?, a este plato. Ese es el espacio, ¿no es cierto?, que nos interesa, sirve como pivote, y nosotros le vamos a denotar como H a todo L2 de omega. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de presentar los resultados, ¿no es cierto?, en corto, rápidamente, tratando de que se agarre, ¿no es cierto?, la idea general. Entonces, estamos en el contexto, ¿no es cierto?, de la presentación de Heisenberg, por lo tanto estamos manejando algo que tiene que ver con mecánica cuántica, pero con operadores. Vamos a pensar, ¿no es cierto?, que que está aquí, ¿no es cierto?, S1, ¿no es cierto?, representa el espacio de los operadores que son compactos, que son autoadjuntos, ¿no es cierto? Como dije, esto implica que tienen ya al menos una base propia, ¿no es cierto? Una base de L2 formada por funciones propias del operador T. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, le pedimos un poquito más para que sean de tasa, ¿no es cierto? Pedimos que justamente la suma de los valores absolutos de los valores propios sea una cosa así. Ok, es en ese contexto que nos movemos. Uno puede facilitar y pensar que es un operador positivo y que por lo tanto sus valores propios también son no negativos, pero bueno, en ese universo de trabajo, que evidentemente es un espacio de Banach con la norma de traza, nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, un cono.
no es un espacio vectorial, es un cono que le vamos a denotar W caligráfica 1P, que de por sí, solo con la notación te está diciendo que debería tener algo que ver con el espacio de Sobolev, W1P, que entra, ¿no es cierto?, en muchos estudios de ecuaciones diferenciales parciales no lineales. ¿Ok? Entonces, justamente ese es el contexto. Ahora bien, dado un operador de estos, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que al menos una de estas bases que sabemos está garantizado que existe, gracias al teorema de Schauber y al teorema de Hilbert-Smith, ¿no es cierto? Y que este número que tienen en la parte inferior, ¿no es cierto?, que se llama el contenido energético en la base B del operador T, es una cosa finita. ¿Quiénes están interviniendo acá? Bien, estos nu sub i que aparecen aquí son los valores propios del operador, los psi sub i son las funciones de ondas, es decir, las funciones propias correspondientes obviamente a cada nu sub i. Y como se dan cuenta, ¿no es cierto?, estamos pidiendo que tengan ya una cierta regularidad, es decir, no solamente que vivan en el espacio L2, es decir, que su cuadrado sea integrable, sino que además, ¿no es cierto?, estamos pidiendo de hecho que vivan en el espacio de Sobolev, ¿no es cierto?, porque estamos pidiendo que sea integrable, ¿no es cierto?, su gradiente elevado a la P, y lo mismo, ¿no es cierto?, la función elevada a la P. Ese es el contexto. Bueno, si se dan estas características, este cono, ¿no es cierto?, y ese es el resultado principal, está sumergido de manera compacta en este universo de los operadores de clase. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si tengo una sucesión de operadores que estén acotados, ¿no es cierto?, en este tipo de valores energéticos que indiqué, entonces yo puedo extraer una subsucesión de operadores que converja, ¿no es cierto?, nuevamente en la norma tasa a otro operador que también vive, ¿no es cierto?, en el cono. Ahora, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las aplicaciones del cálculo variacional, ¿no es cierto?, a un montón de cosas de física, química, etcétera, esto tiene una representación simple. Cada vez que yo tenga matemáticamente un proceso de minimización, pues entonces estas herramientas estas propiedades de compacidad me permiten garantizar que aquel proceso que yo comienzo a realizar para encontrar un mínimo, efectivamente tiene un mínimo. Es decir, no es solamente que está acotado inferiormente, sino que está garantizado que yo voy a poder lograr encontrar al menos uno, ¿no es cierto?, que satisface mi problema de minimización. ¿Ok? Bien. Ahora bien, para poder obtener este tipo de resultados, evidentemente, ¿no es cierto?, uno quisiera que estos funcionales que son de interés, ¿no es cierto?, se comporten bien. Los funcionales que van a estar involucrados se denominan funcionales de energía libre. ¿Ok? ¿Cómo se construye un funcional de energía muy, muy a grosso modo? Es la energía cinética más, ¿no es cierto?, un componente que se denomina entropía, y de esa manera, ¿no es cierto?, estos funcionales de energía libre sirven, por ejemplo, para realizar estudios de estabilidad no lineal justamente en el ámbito de la mecánica cuántica. Tienen un montón otro de aplicaciones los funcionales de energía libre. Ok, entonces en el camino para poder probar este resultado, aparecen un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, se demuestra propiedades de regularidad para la función de densidad asociada al operador. Luego voy a definir esa función de densidad, pero, ¿no es cierto?, a grosso modo, esa es una de las herramientas clásicas de mecánica cuántica. ¿Ok? También, ¿no es cierto?, si uno tiene ya en el organismo, ¿no es cierto?, el curso de EDP1, EDP2, tienen que haberle dado, ¿no es cierto?, las inmersiones de Sobolev. Y ahí, ¿no es cierto?, tiene estas inmersiones de Sobolev, ¿no es cierto?, obviamente para funciones. Acá, ¿no es cierto?, nosotros recuperamos, ¿no es cierto?, ese mismo tipo de propiedades a través, ¿no es cierto?, de estas desigualdades tipo Gagliardo-Nirenberg, partiendo, ¿no es cierto?, de condiciones que se denominan condiciones de Lipschitz. Estas condiciones de Lipschitz, ¿no es cierto?, de hecho no son rebuscadas, no es que son inventadas, ¿no es cierto?, existen casos concretos, ¿no es cierto?, que permiten utilizar como una buena hipótesis de sacatura. Ok, obviamente cuando ya está demostrado el teorema, ¿no es cierto?, la herramienta para poder realizar minimización, pues hay que aplicarlo. Y, ¿no es cierto?, vamos a definir, ¿no es cierto?, los funcionales de energía libre, ¿no es cierto? Y aquí la gracia es que
el momento de entrarle con este término adicional denominado término de entropía, tenemos que utilizar el teorema espectral que nos enseñan en el curso de teoría de operadores de pregrado para poder, ¿no es cierto?, tomando el operador de Schrödinger, aplicarle una función y obtener un operador que sí vive, ¿no es cierto?, en el cono y que por tanto, ¿no es cierto?, tiene estas propiedades bonitas que mencioné hace un rato. Para esto, estas funciones que trasladan esa información viven en lo que se denomina una clase de Casimir. ¿Ok? Entonces, claro, hay bastantes cosas que están aquí que se ven en pregrado, ¿no? Entonces, es interesante que los chicos, ¿no es cierto?, que estén llegando a la parte final de sus estudios de pregrado, se metan un poquito en estas cosas. Por supuesto, siempre uno dice, no, es que yo me quiero graduar rápido, quiero dar un examen complexivo, o que mi monografía sea una cosa más sencilla. No sé, respetable el punto de vista, pero, ¿no es cierto?, la mayoría, ¿no es cierto?, graduados en física, matemáticas, ¿no es cierto?, tiene una vocación hacia la investigación. Entonces, el poder meterse un poquito, como decimos en Ecuador, mojarse un poquito el poncho con la investigación, para ver de qué mismo se trata eso y tener una idea de a dónde me estoy yendo cuando me aceptaron para una maestría o un doctorado, ayuda bastante. Ok, entonces nuevamente, ¿no es cierto? H, ¿no es cierto?, viene a ser el espacio pivote, ¿no es cierto?, del L2, el espacio de los ingenieros. Y vamos a considerar, ¿no es cierto?, operadores como este T que está acá, que sea compacto, que sea autoadjunto, obviamente lineal. Y como ya había indicado, ¿no es cierto?, entre el teorema de Richauder y el teorema de Hilbert-Smith, entre los dos, ¿no es cierto?, te garantizan que existen lo que se conoce como bases propias. Es decir, ¿no es cierto?, bases del espacio L2, donde, ¿no es cierto?, los componentes de la base son funciones propias del operador. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, un poquito más claro lo que era la traza que había dicho muy a grosso modo hace un rato. La traza, ¿no es cierto?, la norma traza se define como la traza del operador, módulo de T. Este es un operador lineal, no hay que confundirse. Y nuevamente es el teorema espectral el que permite, ¿no es cierto?, hablar de este tipo de operadores, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto?, cuando el operador es un operador positivo, es la terminología, ¿no es cierto?, los valores propios son no negativos. Y entonces, claro, en ese caso coincide la traza con exactamente la norma traza. Ok, acá, ¿no es cierto?, simplemente quiero mostrarles la fórmula que está al final. Esta es la definición de la función de densidad. Y es interesante, ¿no es cierto?, la explicación de cómo funciona esto que está acá. Alguna vez, ¿no es cierto?, ustedes pueden haber visto a lo mejor en una conferencia, ¿no es cierto?, que un físico te dice, sabes que las funciones de onda te permiten, ¿no es cierto?, calcular a través de su cuadrado, su módulo elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, probabilísticamente, por ejemplo, en qué zona es más probable que esté un electrón, etcétera. Eso es cierto. Es decir, las funciones de onda elevadas al cuadrado, muy a grosso modo, ¿no es cierto?, son funciones de densidad en sí mismas, ¿no es cierto? Ahora bien, si todas las funciones propias, ¿no es cierto?, están normalizadas, lo que tú estás aquí haciendo es creando justamente otras funciones de densidad bajo el principio, ¿no es cierto?, de que el sumatorio de estos valores propios esté también normalizado a 1. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, cada uno de estos valores propios te está diciendo de alguna manera cómo aporta de forma global cada una de esas funciones propias. ¿Okay? Esto es una suma pondera. Perfecto. Bien, aquí un poquito de cosas técnicas, ¿no es cierto?, que es interesante que el estudiante se vaya dando cuenta. Bueno, como decía, en el curso el segundo curso normalmente de ecuaciones diferenciales parciales en la carrera de matemática, se ven espacios de sobra. Así que esa notación de W01P de omega no debería ser, ¿no es cierto?, tan esotérica, pero, ¿no es cierto?, en nuestro contexto nos conviene no trabajar con la norma clásica, sino trabajar con una norma equivalente, donde aparece este potencial V de X, ¿no es cierto?, que como vieron, intervenía en ese componente energético. Son dos normas equivalentes en todo caso. Eso está suponiendo que este potencial V mayúscula es el infinito, así que es no negativo y está acotado. Tiene un buen control. Ok. Bien, ¿cómo se define, ¿no es cierto?, la energía P total, ¿no es cierto?, de un operador, ¿no es cierto?, a partir de estos valores energéticos que había indicado hace un rato.
El tema está en lo siguiente. Solamente para P igual a 2, este número que está aquí indicado, ¿no es cierto? Perdón, no depende de la base, ¿ok? Cuando P es igual a 2. Pero cuando P es distinto de 2, depende de la base. Por eso el índice que está aquí. Y, ¿no es cierto? Para liberarnos, ¿no es cierto?, de esta dependencia, se toma el índice. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Este vendría siendo el truco matemático para simplemente generalizar de P igual a 2 a P general. Pero hay una connotación, desde el punto de vista de la física matemática, bien interesante ahí mismo, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, que solo para P igual a 2 se da un balance de energías. Es decir, ¿no es cierto?, una ley de conservación, por decirlo de alguna manera, y que para P distinto de 2, estrictamente se pierde la conservación de energía. ¿Ok? Ya vamos a llegar. Entonces, retomando nuevamente el teorema, ¿no es cierto?, que habíamos ya comentado antes, sería escrito de esta manera, ¿no? El cono de los operadores se sumerge de manera compacta dentro del espacio de los operadores nucleares, ¿no? Autos juntos y letras. Es decir, tienes una sucesión que está acotada en el sentido de esa energía P total y puedes extraer una subsucesión que converja a otro operador que también vive en el cono. Y la convergencia es en la norma clásica. Bien, obviamente, ¿no es cierto? El término cono debería ser justificado, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama cono? Y, ¿no es cierto?, esto se justifica con el primer punto que está aquí. Es decir, si tengo un operador que vive en este cono, valga la redundancia, ¿no es cierto?, y yo le multiplico por una constante, obtengo un operador que sigue viviendo en el contexto. Y se tiene más que ello. La segunda línea, ¿no es cierto?, del punto 1 que tienen en pantalla, es como un comportamiento de una norma, ¿verdad? Entonces son cosas simpáticas que uno, ¿no es cierto?, tiene en este contexto. El punto 2 es esencialmente, ¿no es cierto?, muy parecido al famoso mandamiento de las ecuaciones. Si se acuerdan los muchachos, para toda pareja de números reales AB, si el producto de A por B es igual a 0, entonces necesariamente A es igual a 0 o B es igual a 0. Pueden ser los dos iguales a 0, que es la herramienta para resolver ecuaciones. Bueno, este es parecido, ¿no? Si tienes una constante alfa por un operador T y eso en energía es igual a 0, entonces al menos uno de los dos, el escalar o el operador, tiene que ser 0. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto? Todavía sin llegar a hablar de entropías, ¿no es cierto? Obtuvimos un resultado bien bonito trabajando con los chicos, ¿no es cierto? Estos eran en días anteriores a que se graduaron, de hecho, el mismo día, con 1 hora de diferencia mis dos chicos. Y andábamos trabajando, y este es un resultado que se obtuvo nuevamente es gracias al teorema espectral. ¿Qué se pide? Piensen, ¿no es cierto?, en beta, una función que sea continua en un intervalo cerrado menos m, un intervalo simétrico. ¿Qué pedimos? Que ese intervalo simétrico atrape al espectro puntual, ¿no es cierto?, es decir, a los valores propios del operador t. Ok, dadas esas condiciones, y suponiendo que haya algún tipo de control de crecimiento de esa función, que es el punto 3 que está ahí, entonces podemos garantizar, ¿no es cierto?, que beta de t, que es otro operador lineal, de hecho, no solo que es un operador lineal gracias al teorema espectral, sino que de hecho vive también en el cono, es decir, se queda ya dentro inmerso, y cumple con esta desigualdad 4, que en todo caso depende de la base con que se está trabajando. Pero es interesante porque, entre otras cosas, este resultado te está diciendo que no es que el cono, ¿no es cierto?, tiene 3 pelagatos que están ahí, ¿no es cierto?, sino que te dice, no, o sea, aquí vive una buena cantidad de operadores y podemos, ¿no es cierto?, es rico, ¿no es cierto?, podemos buscar cosas, podemos buscar candidatos a Ok, nuevamente para los chicos que ya han tomado EDP2, ¿no es cierto? Eh, Recordarán que entre estas desigualdades de Sobolev que se estudian, ¿no es cierto?, hay la famosa desigualdad de Poincaré. Bueno, lo que nosotros obtenemos acá es una desigualdad justamente en ese contexto tipo Poincaré, pero, ¿no es cierto?, nosotros estamos en un piso arriba, ¿no? Siempre trabajando con operadores y no con las funciones. Pero es muy bonito porque en todo caso, si le lees, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que la norma traza, ¿no es cierto?, está controlada, ¿no es cierto?, por el valor P energético que tenemos. ¿Ok? Entonces,
esto te lleva al contexto de, ¿no es cierto?, estas relaciones de inyección compacta, ¿no es cierto?, también, perdón, inyección continua que te enseñan en los cursos de análisis funcional o teoría de operadores. Ok, me voy a saltar por cuestiones de tiempo, no es tan importante. Me voy a que ya había comentado, ¿no es cierto?, el desbalance de energía. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a facilitar un poquito las cosas. Pensemos en los operadores que viven en el cono, pero solamente aquellos que sean mayores o iguales que 0. Es decir, ¿no es cierto?, operadores que se suele llamar positivos. Esto quiere decir simplemente que todos sus valores propios son no negativos. ¿Ok? En este contexto, la norma traza coincide con la tasa y coincide con la sumatoria de sus valores. O sea, se simplifica un poquito las cosas. Por supuesto, si el operador no fuera positivo, uno puede descomponerle el operador en la diferencia de dos operadores que sí lo sean, y entonces recupera un montón de cosas. Así que no es una restricción tan grande. Ok, entonces para que se vea el desbalance de energía que habíamos indicado, me toca separar esos dos componentes que estaban apareciendo en las integrales para poder definir lo que es, ¿no es cierto?, un concepto de energía cinética y de energía potencial, pero para operadores. Entonces, están indicados ahí, ¿no es cierto? En la parte superior, las dos fórmulas serían, ¿no es cierto?, los valores energéticos, ¿no es cierto?, porque están indexados a una cierta base. Y nuevamente, ¿no es cierto?, para liberarnos de la dependencia de la base, tomamos el ínfimo, ¿no es cierto? Bien, entonces todo funciona muy bonito, ¿no es cierto? Y se tiene este es el desbalance de energía. Pues claro, es interesante porque eso es una igualdad cuando P es igual a 2. Y de hecho P igual a 2 es, ¿no es cierto?, lo que más aplicaciones tiene, ¿no es cierto?, de forma directa en mecánica cuántica. Pero bueno, con P distinto de 2, ¿no es cierto?, uno tiene este contexto que estamos viendo. Es decir, la energía P total controla por arriba, ¿no es cierto?, a la suma del componente cinético y al componente de energía potencial. ¿Ok? Bien. Este es un punto interesante. Nuevamente estoy jugando, ¿no es cierto?, con el teorema espectral, estoy jugando con traza, ¿no es cierto? Esto se puede ver mucho, ¿no es cierto?, con analogías de matrices, ¿no es cierto?, justamente pensando en infinitas filas, infinitas columnas. El concepto de traza estrictamente tiene sentido solamente para operadores lineales. Pero, ¿no es cierto?, si uno permite, ¿no es cierto?, por un momento formalmente que se pueda tomar la traza de un operador no lineal como es el P laplaciano, en este caso, ¿no es cierto?, en composición con el operador T, entonces la definición que está en la primera línea tendría sentido. Repito, esto es un cálculo formal nada más. Obviamente aquí, ¿no es cierto?, estoy reemplazando, esto es el producto interior en L2, ¿no es cierto? Hago una integración por partes y, ¿no es cierto?, una vez que se hace la integración por partes, resulta que me aparece la energía, el valor energético cinético. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, estamos manejando cosas que tienen sentido, porque para P igual a 2, este cálculo, ¿no es cierto?, ya deja de ser formal y es exacto. ¿Ok? Solamente hay que pedir que las funciones propias tengan un poquito más de regularidad, que vivan en el espacio de Sobolev H2, por ejemplo. ¿Ok? Bien, déjame pasar un poquito, ¿no es cierto? No estoy con el tiempo. Bien. Estos son los resultados de regularidad que te había dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es un resultado de regularidad para los chicos que están estudiando? Un resultado de regularidad va de la siguiente manera. Tú sabes que una cierta función, por ejemplo, es de clase segunda, es decir, tiene derivadas de primer orden, y de alguna manera, ¿no es cierto?, te das modos para demostrar que no solamente ha tenido derivadas de primer orden, sino que tiene derivadas de orden 2, 3, 4. Ok, entonces ese es un resultado de regularidad. Ahora bien, en el contexto de ecuaciones diferenciales parciales, la regularidad casi nunca, ¿no es cierto?, se trabaja de forma directa en términos de la derivada clásica. Se trabaja en términos de la derivada débil, ¿no es cierto?, o derivada en el sentido de las distribuciones. Entonces, si te preguntabas, ¿por qué me quieren dar este curso de espacios vectoriales topológicos? Bueno, es porque si aprendes espacios vectoriales topológicos, entonces, ¿no es cierto?, vas a entender perfectamente qué es una distribución y todo lo demás. Bueno, no tan inmediato, pero al menos te allana un montón el camino. Entonces, esto es un resultado de regularidad, ¿no es cierto? Y lo que te dice, entre otras cosas, es que esa función de densidad que yo te mostraba más temprano,
¿no es cierto? Tiene propiedades, ¿no es cierto?, que nos permiten afirmar, perdón, que está en un rango de espacios de Lebesgue, LS, como está ahí, y también en una gama, ¿no es cierto?, de espacios de software. Entonces, ¿no es cierto?, son resultados que siempre van a ser útiles. Nuevamente, el teorema espectral aquí está siempre jugando, ¿no es cierto?, un rol importantísimo. ¿Ok? Vamos a definir rápidamente, ¿no es cierto?, estos funcionales de energía libre, para ver si me sobra un poquito de tiempo para comentar lo que le decía Antonio y a Edmar al inicio. Bueno, ¿cómo se obtienen, ¿no es cierto?, a grosso modo estos componentes de entropía? Para obtener estos componentes de entropía, se toma la traza del operador beta de P. Entonces, esta función beta debería tener algunas características para que esto tenga sentido, no solamente matemáticamente, sino que también tenga un sentido desde el punto de vista físico. Y de hecho, normalmente las cosas vienen al revés. Los físicos te dicen, ¿cierto? ¿Sabes qué? Esta función tiene que ser convexa por tal razón física, así que esas son las condiciones con las que te las tienes que resolver tú que eres matemático. ¿Ok? En particular, este beta normalmente, para poder denominarse semilla de entropía, es decir, un generador de entropía, se pide que sea convexa, que la imagen de cero sea cero. Esto para que empaten muchas cosas del teorema espectral, simplemente ahora viéndolo desde el punto de vista matemático. ¿Ok? Bien, entonces, beta t es un operador que existe gracias al teorema espectral, y entonces la traza, ¿no es cierto?, de eso en principio tiene sentido. Ok, acá está lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? El funcional de energía libre, ¿cómo se obtiene? Como, ¿no es cierto?, la energía P total más el componente de entropía. Bien, me voy a saltar estas cosas. No me quiero quedar mucho en esto, ¿no es cierto? Aquí entran nuevamente, ¿no es cierto?, cosas de análisis funcional. De hecho, este tipo de resultados son generalizaciones de cosas que te encuentras en libros tan básicos como el de Sam Brecis, ¿no? Este es el clásico libro de Brecis que se utiliza para enseñarte EDP2. Ok, no me quiero quedar en esto. La idea es dar una visión más bien global de las cosas. En sí me voy a quedar un poquito. Más allá de esta cosa fea que tienes en pantalla, ¿no es cierto? Este tipo de resultados, ¿no es cierto?, tienen que ver con que has logrado que ese funcional de energía libre, ¿no es cierto?, sea acotado inferiormente. O dicho de otra manera, ¿no es cierto?, que en estos procesos de minimización que me interesan, ¿no es cierto?, no estoy arando en el macro, o sea, no estoy yendo contracorriente, porque al menos yo sé que está acotado inferiormente. Ahora, lo que está a la derecha también tiene su interés, porque, ¿no es cierto?, menos laplaciano más B es el operador de Schrödinger. Luego le multiplicas por una cierta constante C, básicamente sigue siendo el operador de Schrödinger, pero ahora el teorema espectral te permite, ¿no es cierto?, a construir otro operador lineal elevándole a la P medios. ¿Ok? Otra vez el teorema espectral. Le tomas ahora F a ese nuevo operador lineal y sigue siendo otro operador lineal, gracias otra vez al operador al teorema espectral, y ahora le tomas la traza. Resulta que, ¿no es cierto?, esa traza es finita y por lo tanto es un número que está acotando, ¿no es cierto?, a la energía libre de operadores que viven en el cono positivo. ¿Ok? Entonces, eso es la interpretación de esta cuestión. Es un resultado parecido, no me voy a quedar aquí. Ok. Ahora, le vamos a complicar un poquito más todavía, ¿no es cierto?, este tipo de funcionales de energía libre, no tanto. Simplemente le voy a sumar, ¿no es cierto?, menos lambda por la norma de T. Esto para hacerle un poco más lineal todavía a la cosa y porque me permite recuperar cierto tipo de resultados que son interesantes. Ok, entonces, el resultado, ¿no es cierto?, son como este que está acá, déjame. Estas son las desigualdades tipo Galiano-Nirenberg que había comentado. No quiero irme directo a ¿ya? Bien, bajo las condiciones, ¿no es cierto?, que se han comentado, ¿no es cierto?, cumpliendo ciertas características, yo no me quiero quedar mucho allá, ¿no es cierto?, si es que alguno de las personas que están viendo tiene un poquito más de interés en la parte de técnica, en los detalles, un email, ¿no es cierto?, y con gusto, ¿no es cierto?, interactuamos y compartimos ideas. Interesante acá, como había dicho, una vez que se tiene el teorema de compacidad, entonces se garantiza que se puede encontrar un mínimo, pero no necesariamente ese mínimo va a ser único, es decir, no necesariamente es un mínimo estricto.
Pero como hemos trabajado con esa función beta, ¿no es cierto?, que es convexa, la convexidad, ¿no es cierto?, normalmente está asociada a la unicidad en matemáticas. Y en este contexto que estás viendo, efectivamente se demuestra que el mínimo es único. Ahora, claro, cuando P es general, uno dice, bueno, existe el mínimo, ¿no es cierto? Pero los físicos, en cambio, les dicen, pero muéstrame, ¿quién es el mínimo? Los matemáticos, en cambio, tenemos a decir, ya te mostré que existe, ahora búscale vos. Bueno, pensemos en P igual a 2, ¿no es cierto? Y resulta que en P igual a 2, ¿no es cierto?, se tiene explícitamente la fórmula que tenemos en la parte inferior. En tanto que le pidamos un poquito más a la función beta, no solamente que sea convexa, sino que de hecho sea estrictamente convexa, y que sea diferenciable en el interior de su soporte. El concepto de soporte también se estudia en EDP2. ¿Ok? Y ahí se tiene una fórmula explícita para el minimizador. Ok, uno le puede complicar un poco más a la cosa, ¿no es cierto? Le puede añadir otro pedazo no lineal, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta manera, la integral en omega de una función z minúscula que evalúa a su vez, es una composición en la función de densidad del operador. O sea, claramente esta cosa es súper recontra no lineal. Pero, ¿no es cierto?, de todas maneras se sigue siendo uno capaz de demostrar que se tiene mínimo. Pero aquí ya no tenemos convexidad, entonces, bueno, ya no sé si es único. ¿Ok? Bien, aquí un comentario, ¿no es cierto? Esta es la continuación de un trabajo que hicimos con Dolbo y Felmer, mis dos directores de tesis, hace algunos años atrás. Yo estoy con muchos kilos menos también, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es la parte principal. Como sí me sobra un poquito de tiempo, me sobran unos 5 minutos, entiendo, ¿no es cierto? Quiero hacer un par de comentarios, ¿no es cierto?, sobre justamente esto de impulsarles a los chicos que se van a graduar en matemática especialmente, y una invitación, de hecho, a los chicos que están allá en la SPOL, y unas felicitaciones porque ya se van a graduar, a que no se voten a hacer cosas muy sencillas, sino que busquen dentro de sus profesores que seguro que hacen investigación en la SPOL, ¿no es cierto?, cosas interesantes. No importa si haces EDP, si haces análisis funcional, estadística, teoría de probabilidades, estocásticos, pero métete, ¿no es cierto?, en alguna cosa, ¿no es cierto?, de investigación, un poquito, ¿no es cierto?, súfrele un poquito a la investigación, y te va a servir, ¿no es cierto?, para tus estudios de posgrado, ¿no es cierto? Realmente aquí te vas a dar cuenta cómo se trabaja, cómo trabaja un matemático. Todo lo demás, ¿no es cierto?, era una preparación. Claro, recibes las clases, haces tus tareas, presentas tus trabajos, ¿no es cierto?, te sacas un 9, te sacas un 10, lo que sea, y chévere, bien. Pero cuando haces, ¿no es cierto?, realmente una tesis, digamos, de investigación, al menos para pregrado, ahí te das cuenta, esto ha sido lo que hace el matemático. Ah, para esto me enseñaron el teorema que ha sido importante. Entonces yo no le paré mucha bola en aquel tiempo cuando ha sido importante. Ok, entonces el objetivo de las tesis o monografías en nuestras carreras técnico-científicas, matemáticas, física, química, en el pregrado, evidentemente tiene como objetivo que se gradúe, ¿no es cierto? Pero que sienta un poquito este sabor que ya había indicado de la investigación. Y también permite, ¿no es cierto?, a los miembros del tribunal, ¿no es cierto?, que están ahí presentes, que de alguna manera certifiquen que el estudiante, ¿no es cierto?, tiene las habilidades que corresponden. Entonces, en el caso de matemática, ¿no es cierto?, que démosle nomás el título de matemático porque efectivamente tiene lo que debe tener. Ok, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero, ¿no es cierto?, en Yachay, yo creo que no tanto por algo que nació premeditadamente en los profesores, sino porque es el tipo de estudiantes que llegaron a Yachay. Todo el mundo llegaba muy idealista, ¿no es cierto?, tratando de hacer investigación. Entonces, los estudiantes empujaban a los profesores estando en un cuarto o quinto semestre en que ya querían hacer alguna cosa. Y esto nos llevó, ¿no es cierto?, eventualmente a tener la realidad que ahora tenemos. Con todos nuestros defectos, también tenemos virtudes. Y es tan grande, como decía yo, este deseo de los chicos, que terminan publicando artículos con coautoría, ¿no es cierto?, con sus profesores o con profesores de otras universidades. Entonces, evidentemente los biólogos y los químicos publican mucho más que los matemáticos. Matemáticas, aunque me disculpen los amigos de estas otras carreras, es más difícil. Y, por ejemplo, en mi caso, en 2 años y medio,
Tenemos un artículo ya aceptado, ¿no es cierto?, en una revista coreana. Tenemos 3 artículos con estudiantes metidos a revistas, y tenemos un artículo que está casi listo, ¿no es cierto?, justo con otro artículo con Juan Sebastián y con José, los mismos autores coautores de este trabajo. Ese es en el contexto de ecuaciones diferenciales parciales. Desde la perspectiva de Schrödinger, justamente la otra perspectiva que había comentado. Y hay un trabajo que también está en preparación con Wright que tiene que ver, ¿no es cierto?, con modelamiento matemático del coronavirus. Son cosas distintas, pero, ¿no es cierto?, uno se divierte. Y lo interesante de este último trabajo que comenté es que es en colaboración con el doctor Paul Medina, miembro del Consejo de Educación Superior y profesor titular en la ESPE, quien fue el director, uno de los 2 directores de la tesis. Entonces sería súper interesante, ¿no es cierto?, poder establecer una colaboración, ¿no es cierto?, con los profesores del SPOL, ¿no es cierto?, sean codirectores de tesis de nuestros chicos de IH y viceversa, también echar una mano en lo que se pueda con esto, ¿no? O sea, ese es el objetivo final, que todos salgamos ganando. Un par de pautas, ¿no es cierto?, de cómo se llegó a este tipo de cosas. Y esto no es que yo me he inventado, ¿cierto? Es un poco producto de haber conversado con mis colegas que también interactúan con sus estudiantes, con físicos, químicos, que también, ¿no es cierto?, tienen ese mismo contexto en IACH. ¿Qué sirve en la práctica? Seleccionar un tema de graduación, un tema de estudio para el estudiante, que cumpla, ¿no es cierto?, con que se graduó en un tiempo prudente, ¿no es cierto? No es que se quede colgado un año y después no se graduó el muchacho, y que de alguna manera tenga el potencial para cumplir con el segundo objetivo. Es decir, una vez que ya tengamos tu tesis hecha, ok, punto aparte, mandamos la tesis a que sigue el trabajo burocrático, pero ahora, ¿no es cierto?, vámonos un poco más allá, ¿no es cierto?, y tratemos de sacar un artículo. Considerar temas de tesis que se complementen. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no es cierto? Yo tenía, a ver, el artículo que ya nos aceptaron en el boletín de la Sociedad de Matemática Coreana, se trabajó en 3 tesis. Ojo, fue con Ariel Aguas, ¿no es cierto?, graduado hace poquito de IH, todavía no lo mandamos al exterior, pero en eso estamos. Fue con Jordi Ceballos, ¿no es cierto?, graduado de IH y de la primera generación. Él está ya en su 3er año de doctorado en Arizona State University. Y el otro autor, ¿no es cierto?, otro pedazo se trabajó fue con Leonardo Medina, también mi tesista, pero en la Escuela Politécnica Nacional, y él está ahorita haciendo su doctorado en la Universidad Católica de Chile. Entonces, ayuda. Entonces, tú le divides al problema, ¿no es cierto?, en 3 pedazos, ¿no es cierto?, y se va trabajando con cada uno de ellos. Esto, evidentemente, ¿no es cierto?, tiene un costo-tiempo para el profesor. No es gratis, ¿no es cierto?, y quizás por esa razón es que no se lo hace. Pero, ¿no es cierto?, si es que el profesor se anima realmente a hacer esta cuestión, lo único que puede obtener son satisfacciones, porque trabajar con los chicos siempre es agradable. Lo mínimo que se debe tener contacto con los estudiantes son 30 minutos semanales. Obviamente, si se tiene más, mucho mejor. De hecho, con José, que les comentaba, ¿no es cierto?, que trabajamos después de ya haber presentado la tesis, una semana que nos reunimos como unas 12 veces, ¿no es cierto?, cada vez 1 hora, 2 horas, 2 horas, 2 horas, ¿no? Así es el trabajo. Pero, ¿no es cierto?, la contraparte es cuando el estudiante no logra tener un tiempo mínimo con el profesor. Entonces, claro, o sea, le queda el sinsabor de, bueno, no me para bola el profe, ¿no? En Chile dicen, no me pesca el profesor. Conocer de alguna manera esto también ayuda a interesarse sinceramente por lo que está pasando con el estudiante, mucho más en esta época de pandemia, ¿no es cierto?, donde se vivieron cosas muy, muy, muy fuertes. Y claro, o sea, si le ves a tu estudiante que está medio deprimido, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo le pides que saque tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar pendiente de ese asunto. Entonces, balancear, esto es otro truco, ¿no? Se gana con la experiencia, es balancear la presión con la motivación. Hay chicos que reaccionan súper bien a la presión, hay otros que no son tan buenos para eso, otros que hay que motivarlos, ¿no es cierto? Y a alguno toca hacer las dos cosas, ver de qué lado amaneció, ¿no es cierto? Y jugarle Barcelona, como decimos por acá. Ok, trabajar en un ambiente relajado, donde haya seriedad y obviamente buen humor, ¿no? Un ambiente tranquilo, ¿no? Siempre ayuda. Eso, esa es la cosa, ¿no es cierto? Con gusto atiendo ahora sí inquietudes, preguntas.
Sí, bueno, agradecerle hasta por el momento por esta charla al doctor Juan Mayorga y en este momento pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano o escribirla en el chat. Pueden ser preguntas de la segunda parte, ¿no? De esto que hablamos recién también, no hay ningún problema. Acá hay. Bueno, hasta aquí tenemos agradecimientos por las recomendaciones que usted ha dado, doctor. Y sí, sería ideal tener esos lazos, esas conexiones para tener colaboración con la universidad en la que está. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Eh, Pregunta si subirá las diapositivas, si se enviarán. Pues sí, no tengo ningún problema. O sea, te lo puedo pasar a ti o a... para poder definir, ¿no es cierto?, que un operador viva en este cono, ¿no es cierto? Tú dices lo siguiente. A ver, que tenga al menos una base, ojo, este es el truco, que tenga al menos una base propia que cumpla con que este sumatorio que está aquí, ¿no es cierto?, en el cuadrito, sea finito. Si es que tiene al menos una base, ¿no es cierto?, que cumple con aquello, yo no sé si ese será el ínfimo, pero ya está acotado superiormente, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto? Como además de esa cantidad también está acotada inferiormente, es mayor o igual que cero, entonces el mínimo existe, ¿no? Perdón, el ínfimo existe, entonces, bueno, no sé si haya mínimo, pero ínfimo sí hay. Pero al hacerlo, al tomar el ínfimo, ya no dependes de la base que elegiste, ¿no?